Christina Mittermeier. Christina Mittermeier. Christina Mittermeier, she's a multi-international award-winning photographer. ¿Cómo salvar el mundo? El nuevo podcast de Acampa presentado por The North Face, el espacio donde hablamos con quienes luchan por la naturaleza e inspiran a la acción. Acompáñanos en este camino de exploración y conocimiento, uno en el que vamos a aprender juntos, episodio a episodio, sobre lo que está en juego y todo lo que aún podemos hacer. En este extraordinario episodio hablamos sobre las aventuras más increíbles de Christina Mittermeier, de su infancia, de la importancia de un área natural protegida, de cómo el proyecto Dos Mares es una oportunidad generacional para proteger los mares mexicanos y sobre la importancia del turismo para la conservación. No te pierdas esta plática con la única fotógrafa de National Geographic orgullosamente mexicana. Buenas tardes, estoy súper feliz de estar acá con una de las referentes a nivel mundial orgullosamente mexicana de conservación y de exploración, como es Christina Mittermeier. Christina es una muy reconocida fotógrafa de naturaleza. Es la mujer con más seguidores del mundo en tema de fotos de naturaleza. Es fundadora de Sea Legacy. Es ganadora de incontables premios, ¿no? La medalla Sylvia Earle, el Conservation Photographer of the Year, fue aventurera del año por National Geographic. Grabó Welcome to Earth con Will Smith recientemente para Disney Plus. Y bueno, y tiene fotografías exhibidas en las galerías más importantes de Chicago, Nueva York y todo el mundo. Ese es el nivel de invitada que tenemos hoy en el podcast. Yo personalmente la sigo desde hace años como amante de la naturaleza y la conservación y como fotógrafo amateur. Entonces, bueno, he aprendido muchísimo de ti, Chris, en los últimos 10 años probablemente, y es un verdadero honor estar con este mujerón mexicana en el podcast de hoy. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Chris. Es un honor, Gerardo, y qué orgullo poder hacer este tipo de podcast en México, en mi país, donde he estado ausente tanto tiempo, pero ya vengo de regreso, así que agárrense. Exacto, buenísimo. Sí, justo nos decía Chris que ya quiere de repente pasar más tiempo acá, entonces nos emociona mucho a todos. Chris, nos gusta, como amantes de la naturaleza, nos gusta empezar con una pregunta que yo le hago naturalmente a todos los pescadores, a todos los guías de turismo que conozco, que para ti va a ser difícil contestar, porque es, ¿qué es lo más increíble o lo más loco que te ha pasado en la naturaleza? Sabes que tantos años de andar en el monte y en el mar, a veces me asombra tanto tener la oportunidad de verlo de primera persona, ¿no? Y a veces me tengo que medio pellizcar porque no lo puedes creer. Pero me han pasado cosas lindísimas, me han pasado cosas peligrosas y creo que la mayoría del tiempo estoy llena de asombro y de curiosidad como cuando tenía 8 años y vivía en Cuernavaca. Últimamente estuve en Australia, en la parte sur, en la barriga de Australia, que es lo que le llaman the Great Australian Bight. Y ahí llegan las ballenas francas del sur, que son unos animalazos, Gerardo. Son las cuartas ballenas más grandes del mundo y realmente son seres nomádicos que migran desde la Antártida, donde se alimentan, hasta Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica. Y como que no ven muchas personas estas ballenas. Son de las ballenas que más fueron explotadas durante la época de la cacería de ballenas y las llevamos de 50,000 a menos de 300. Y cuando se eliminó ya la cacería de ballena en los años 70, se empezaron a recuperar. Y entonces hoy hay como 3,000. Pero estas ballenas están súper protegidas, es muy difícil meterse al agua con ellas. Y nosotros conseguimos un permiso para filmarlas bajo el agua en Australia. Y yo nunca había estado con un animal así, tan grande y tan curioso. Y estas aguas son interesantes porque el agua está muy fría, es agua de la subantártida y está llena de tiburones blancos. Wow. Y tiene así como, en la zona muy costera tiene unas playas de arena blanca y de agua azul que parece que estás en el mar Caribe, pero un poco más profundo, 60 pies, 80 pies es kelp. Y ahí es donde se esconden los tiburones. Entonces como que ya te metes al agua con mucha aprensión y pensando en esto. Claro. Y de pronto estás viendo así de dónde va a estar esta ballena, cuando de pronto sale y se te deja venir.
ballenas con mucha curiosidad, así como que realmente a preguntarte quién eres y qué haces aquí. Y como no tienen manos, tienen esas callosidades en la cabeza, inmediatamente te das cuenta para qué son esas callosidades. Vienen a darte un tope. Wow. No sabes qué sustos. Estuvimos con estas ballenas 6 semanas y ya el último día, después de que me llevé un coletazo a la cabeza que casi me mata, tuve que decir fuera, ya no, no quiero, pero la parte más padre de todo ese proyecto es que lo filmó todo Emanuel El Chivo Lubezki, que Wow. es otro gran artista mexicano y muy amigo mío. Claro. Manuel y yo crecimos en la Cerrada de la Perpetua, en San José Insurgentes, y nos conocimos ya de adultos, pero somos muy amigos. Qué buena onda. Wow, qué locura. Justo, sí, de Southern Right Whale, y me habían dicho que le decían Right Whale porque literalmente era la Right Whale para cazar, que por eso le pusieron el nombre, porque se mueven a una velocidad más lenta, ¿no? Y tienen mucha grasa corporal y son animales muy grandes. Sí. Y flotan, cuando los arponeas flotan. Ya, pues qué increíble. Debe ser un sueño. He visto imágenes tuyas y de Paul y de diferentes fotógrafos de este animal y en ese ecosistema, ¿no? Y es un sueño. Qué increíble la vida que has tenido y debes tener 1000 historias de esa naturaleza, ¿no? Me gustaría hablar de tu vida. Como decimos, eres mexicana y aparte eres mujer, que eso tiene un mérito brutal, ¿no? Para hacerte el camino que te hiciste en el mundo de la fotografía y de la conservación a nivel internacional, ¿no? Por eso no hay nadie más como tú, es así de claro. Cuéntanos cómo, Todavía. exacto, cuéntanos cómo existe Miti, cómo se da, qué combinación de factores tiene que haber para que nazca un personaje como tú. Vi en tus entrevistas que tu papá es tan pequeño y los míos también, por cierto. ¿De veras? Hasta Yo somos nací, parientes. exacto, yo nací en Ciudad de México, pero mis papá y mamá, son tan pequeños. Entonces, bueno, sí, cuéntanos un poco de tu vida. Sí, bueno, primero que nada, de soltera me apellido Getch Cabello, soy Cristina Getch Cabello, entonces así me conocen mis compañeros de la prepa, la secundaria, la universidad, por si no saben quién soy, Cristina Mittermeier. Exacto, para la comunidad de Tampico, ¿no? Igual y... Sí, y tengo parientes todavía en Tampico y memorias muy lindas de mi niñez en Tampico, la laguna del Chairel, la playa llena de chapopote, todo eso me encantaba. Pero mis papás se fueron a vivir a México cuando se casaron, mi mamá es de Saltillo. Y estuvieron algunos años en la Ciudad de México, luego ya no les gustó y teníamos una casa de fin de semana en Cuernavaca y decidieron irnos para allá. Entonces en 1979, cuando yo estaba muy chiquita en la primaria todavía, fuimos a dar a Cuernavaca. Y en Cuernavaca pues era un pueblo chico, en aquella época no había más que una escuela, un súper, para ir a cosas como el doctor había que ir a la Ciudad de México. Y gracias a eso yo crecí con una niñez rural encantadora. Mis papás tenían una casa muy linda con un jardín muy grande lleno de árboles y era el perfecto fuerte para jugar con todos mis hermanos y mis hermanas. Somos 5, tengo un hermano mayor y 3 hermanas menores y pues qué mejor manera de tener una niñez que con todos tus hermanos, igual de aventureros y simpáticos. Y creo que fue porque mi papá nos traía a regalar libros cuando éramos niños. Él era contador público y venía a comer a la casa y traía los libros de Emilio Salgari, de Los Piratas de la Malasia y Sandokan, El Capitán Tormenta. Y yo me los devoraba esos libros, todavía los tengo. Y fueron esos libros la primera chispa de curiosidad y realmente de admiración por el mundo natural. Yo siento, Gerardo, que todos los niños en este planeta nacen con una curiosidad inherente por la naturaleza, un asombro. Y son los padres y los maestros los que de alguna manera la animan o la eliminan. Y yo tuve muchísima suerte de que mi mamá es muy amante de los animales y siempre nos animó a andar afuera todos mugrosos. Qué increíble. Oye, perdón por tantas casualidades, pero el primer libro que yo leí en mi vida fue Sandokan. De veras. Y luego somos 4 hermanos, ¿no? Entonces, bueno, me identifico muchísimo con esa historia de vida y crecimos acampando. Y de ese grupo de personas que iba a acampar a la isla de Lobos en el Golfo de México. ¡Qué suerte! De ese grupo salieron 3 personas, ¿no? De mi edad, pues, que ahorita se dedican a temas de conservación, de ecoturismo, etcétera, ¿no? Entonces, claro que lo que dices es cierto, ¿no? Si a un niño le das la oportunidad de conocer el mundo natural, pues lo marca, ¿no? Tienes que reconocer que
muchos de nosotros creemos con una historia. Y cuando eres niño, cuando estás en la secundaria, en la prepa, la historia es tienes que ganar dinero, tienes que tener un trabajo, tienes que ser profesionista. Y eso creo que elimina las oportunidades de hacer un trabajo en la naturaleza porque no sé por qué, Gerardo, la gente cree que no te puedes ganar la vida haciendo trabajos en el ámbito natural y yo creo que eso es mentira. De Y creo acuerdo. que además es tan enriquecedor que ojalá y más padres alentaran. Y en el arte igual, ¿eh? A los artistas y a los biólogos nos dicen que nos vamos a morir de hambre. De acuerdo. Justo en estos temas de conservación, platicábamos antes de que está el tema del activismo, que es absolutamente fundamental para que como sociedad civil nos enteremos de cómo ayudar. Pero luego está el tema de alinear incentivos económicos para que, ¿no? Para, por ejemplo, hacer lo que ustedes están haciendo o ayudaron a hacer en las Bahamas, ¿no? Me gustaría platicar del tema de Win or Die, del documental que acaban de nominar al Emmy. Muchísimas felicidades, qué bárbaros que hiciste. Gracias. Y cuéntanos esa historia, ¿no? ¿De qué se trata este capítulo? Sí, sabes que cuando empezó la pandemia, Paul, mi esposo, que es también fotógrafo, Paul Nicklin, y yo vivimos en Canadá. Acabábamos de comprar un barco. Habíamos andado buscando. Lo más caro, lo más difícil de hacer nuestro trabajo es cómo llegar y dónde quedarte. Y pues el barco era fundamental. Y el barco estaba en Maryland, en la costa este de los Estados Unidos. Entonces tuvimos que esperar a que más o menos la pandemia se diera un poco. Compramos un camper y nos fuimos acampando por todo Canadá hasta llegar a la costa este. Y sin saber navegar, rompimos cuerdas y echamos el barco al mar. Y nos fuimos a las Bahamas, porque pues ¿dónde empiezas? En la costa este, ¿no? Entonces llegamos a las Bahamas y no había nadie. Acababa de pasar el huracán Dorian, que devastó las islas, y la pandemia realmente les afectó muchísimo porque es un país que el 90% es turismo. Entonces, por azares del destino y por ser quienes somos, conocimos a mucha gente interesante en las Bahamas. Y uno de los principales consejeros del presidente de las Bahamas nos comentó, nos dijo que estaban considerando abrir las aguas de Bahamas a la exploración petrolera. Cuando eres tú y como yo tenemos este amor por el mundo natural, eso te da una angustia terrible. Y me acuerdo de haber pasado noches despierta pensando, pues, ¿cómo paras a la industria petrolera? Viendo lo que ha pasado en el Golfo de México y en tantos otros países. Y en esas estábamos cuando un día nos habíamos pasado un mes buceando con tiburones tigre, con tintoreras. Wow. No sabes qué experiencia, Gerardo. Y en esas estábamos, ya sabes que te metes a bucear y sales cuando llega otro barco. Y en ese barco venía un científico americano. Vino a bordo, nos tomamos una cerveza y me dijo, ¿sabes qué? Estamos a punto de anunciar un descubrimiento científico muy importante. Su grupo acababa de encontrar el banco de pasto marino más grande del planeta, muchas veces más grande de lo que se conocía antes en Australia. Y habían hecho los estudios de cuánto dióxido de carbono podía secuestrar y qué tan importante era para la producción de oxígeno. En todo caso, era un recurso increíble, pero es un recurso difícil de explicar, especialmente a un gobierno, ¿no? Y fue ahí donde empezó la historia, de cómo convencemos al gobierno de las Bahamas de que desechen la idea del petróleo y se enfoquen en lugar a la protección de los pastos marinos, los créditos de carbono, los créditos de biodiversidad. Y en eso estábamos cuando se nos acercó Jimmy Chin y su esposa Chaiba Zerali a hacer esta serie. Y Cuéntale a la audiencia quién es Jimmy Chin, que también es uno de mis héroes. Jimmy es un gran amigo, antes que nada, y es un colega de National Geographic. Es uno de los atletas más importantes en el mundo del alpinismo y de todo tipo de deportes alpinos, ¿no? Y ha subido a Everest y se bajó esquiando de Everest. Y Jimmy, su esposa Chai, y han hecho un número bastante grande de documentales, entre ellos Meru y, ¿cómo se llama en español? Free Solo. Free Solo, que es la historia de Alex Honnold y la subida al capitán sin cuerdas, ¿no? Una historia espeluznante. Sí. Pues ellos se nos acercaron para hacer esta serie y ha sido un verdadero honor. Fue muy divertido hacerlo. No, increíble. Que no la haya visto de verdad, que la recomiendo muchísimo. Y de esta serie, nominada al Emmy, nacen varias cuestiones que para mí como
como conservacionista o ambientalista son interesantes, ¿no? Uno es el rol del gobierno en materia de conservación, el rol del gobierno para hacer un área natural protegida o para permitir que haya exploración petrolera en un lugar. Y el otro es el rol de los incentivos económicos, ¿no? Ujú. Si llega una empresa petrolera con el argumento de que va a generar muchísimos empleos, ¿cómo le contestamos? Entonces, me gustaría separar esa pregunta. Primero hablar de la importancia del gobierno en materia de conservación. Sí, creo que una de las lecciones más importantes que yo he aprendido en mi carrera ha sido que las personas que trabajan en el gobierno son ciudadanos y son seres humanos, son papás, son gente igual que nosotros y tienen las mismas angustias. Cuando tienes la suerte de trabajar con gente que tiene una pasión interna, un compás interno, es mucho más fácil. Pero al final del día, pues son servidores del gobierno y necesitan del apoyo del público para poder pasar políticas y legislación. Y es ahí donde el fotógrafo que tiene el perfil, que tiene, ni sé cómo llegué aquí, de verdad, pero cuando has podido trabajar con National Geographic y tener un perfil internacional importante, te conviertes en un embajador y en un soft diplomacy, ¿no? Un diplomático suave. Y la tarea ahí es hacer las conexiones y facilitar los procesos sin buscar el protagonismo. Porque para que todo funcione, Gerardo, para que podamos lograr un área marina protegida, se necesita de la participación de miles de personas, cada quien haciendo su función. El legislador, el gobernador, el ministro, la secretaria, el fotógrafo y las organizaciones no gubernamentales, todos. Sí. Y funciona muy bien cuando te puedes apoyar en quién eres para hacer las conexiones, para conectar al científico con el consejero del presidente, porque esto no era mi proyecto, era el proyecto de ellos, y poder hacer que se firmara un convenio entre ellos. Estos procesos se llevan meses, años, Gerardo, a veces es frustrante y piensas que no se va a dar. Pues justo ayer leí un artículo, yo ya ni estoy involucrada en el proceso, yo hice mi parte y en mi trabajo como fotógrafa me toca irme a otra cosa, ¿no? Pero ayer me llegó un vínculo que dice que ya empezaron a vender esos créditos de carbono de las Bahamas. Y eso va a generar millones de dólares verdes, sostenibles para un país que los necesita, que no necesitan ya hacer explotación petrolera. Increíble, increíble. Bueno, entonces justo esa es la segunda parte de la pregunta, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Primero, necesitamos conservar con apoyo del gobierno y eso es fundamental. Pero luego, para justificar el tema de crear empleos o economía, ¿cómo se hace, no? ¿Qué tipo de proyectos son una blue economy o una green economy? Esta es una pregunta sumamente importante, porque para construir una economía azul o una economía verde necesitamos una manera diferente de pensar. Y los procesos capitalistas que nos han puesto en la situación tan precaria en la que nos encontramos no son la respuesta. Entonces, la pregunta no puede ser cómo podemos ganar la mayor cantidad de dinero explotando a la comunidad local, explotando los recursos y luego nos vamos, ¿no? Porque eso no ha funcionado. Entonces necesitamos jóvenes, gente visionaria, con un compás moral muy fuerte, que empiecen a hacer negocios como Acampa para empezar a generar esos empleos. Y necesitamos generar un sentido de justicia muy diferente. Mucha gente critica a la presidenta Sheinbaum. Yo la admiro muchísimo, que primero son los pobres, porque los hemos dejado atrás y tú no puedes tener un país donde hay justicia económica, justicia social, cuando nos hacemos ciegos al sufrimiento de otros, cuando unos tenemos tanto y otros no tienen nada. Y me dirán socialistas si quieren, pero yo tengo un corazón muy grande y a mí me cuesta mucho trabajo ver a nadie sufrir. Y digamos, en un sistema capitalista que necesita para funcionar, generar empleo, y en lo que vemos cómo cambiamos ese sistema, que naturalmente es complicado, pues como ambientalistas hay que estar viendo cómo generar esa blue economy. Por eso la noticia que dices es fantástica, ¿no? ¿Sabes que para cambiar el capitalismo no lo tenemos que cambiar tanto? Cuando yo era niña y empezaban a hablar de estos temas del marxismo, el capitalismo se pensaba como un sistema que genera riqueza, pero esa riqueza se tenía que ver distribuido entre todos los empleados, entre toda la comunidad, la sociedad y los shareholders, ¿no? Los inversionistas. Y poco a poco fue cambiando hasta que solo se benefician los inversionistas y nadie más.
Sí, de acuerdo. El tema de la conservación va muy de la mano de la justicia social y de la distribución de la riqueza. Es así de sencillo. Mientras no haya oportunidades de vida para las comunidades locales que cuidan los lugares que nos encantan, pues van a explotar el lugar si es la única alternativa, porque le tienen que dar de comer a sus familias. Claro. Entonces, creo que es bien importante. Está bien, vivimos en un sistema capitalista, pero no vivimos en un sistema de abuso social, que son dos cosas absolutamente diferentes. Exacto. Entonces nos toca a nosotros, a tu generación, reinventar un capitalismo más justo y más suave. Hay un economista que me encanta, que es una gente muy influyente, que ha trabajado con muchísimos presidentes. Lo estaba oyendo antier hablar del fin de la guerra de Ucrania. Se llama Jeffrey Sachs. Okay. Y él escribió un libro hace 15 años que se llamaba El billón de hasta abajo, The Bottom Billion. Y decía justamente que no vamos a poder levantar a nadie de la clase media para arriba si no nos preocupamos de los que están hasta abajo. Porque ese ciclo de pobreza, de enfermedad, de desigualdad, de conflicto, nos va a llevar a todos para abajo. Entonces, me encantan los proyectos como Acampa, que se enfocan en hacer los proyectos locales, contratar a la comunidad local, darles capacitación, hacerlos justos partícipes del negocio y invitar a las personas de afuera que vengan a disfrutar de lo que es local, ¿no? Sobre esto se relaciona mucho a Dos Mares, que es un tema muy importante para nosotros, ¿no? Ajá. Cuéntanos sobre la importancia de un área natural protegida y cuéntanos qué es Dos Mares. Sí, vamos ahora sí que irnos unos cuantos años atrás. Yo tuve la enorme fortuna de estudiar en el TEC de Monterrey en Guaymas, ingeniería bioquímica, y de hacer la mayoría de mi trabajo de formación profesional en el Golfo de California. Y después, viajando por otras partes del mundo, volteas hacia México y reconoces la maravilla natural que es el Golfo de California y lo afortunados que somos en México de tener este tesoro. Y no soy la primera que lo dice. Jacques Cousteau dijo que era el acuario del mundo. No es mentira. El Golfo de California tiene una riqueza enorme de recursos vivos alimentarios, de pesca, que pueden beneficiar a miles de mexicanos. Y además tenemos la mayor cantidad de especies de ballenas en el mundo, en el Golfo de California. ¿Sabías eso? Sí, sí, sí. Es una joya de verdad. Desde los años 80 que estudié en el TEC hasta ahorita, hemos tenido muy poco éxito en realmente proteger el Golfo de California. Ha habido un par de ejemplos en el Alto Golfo y luego, desde luego, Cabo Pulmo, que se hizo muy famoso, pero en realidad para darle la protección a escala que necesitamos, nunca había habido una visión hasta que un día conozco a un señor que se llama Mario Gómez. Y Mario, cuando conoces a alguien así, es como un hermano perdido, ¿no? Yo lo Tal cual. conocí y realmente nos llevamos tan bien, tenemos tanta afinidad. Y Mario me empezó a contar de su proyecto que quería hacer. En aquellos años él le decía el calcetín, porque la visión era hacer un área marina protegida. Y las áreas marinas protegidas importan tantísimo porque el mar tiene que estar vivo para poder sostener la vida sobre la tierra. No solo son las ballenas y los tiburones, sino el fitoplancton y las algas que generan las condiciones para que exista la vida. Tenemos que protegerlo. Y la herramienta son las áreas marinas protegidas. Y hay muchas cantidades de áreas marinas protegidas. Unas que van desde no se puede hacer nada y ni siquiera turismo, ni siquiera ciencia, como es Revillagigedo, que se permite solo el buceo, hasta otras donde se permiten actividades humanas. La visión para esta parte del Golfo de California, que es Baja California Sur, es lo que se llama una reserva de la biosfera, que en resumen permite las actividades humanas como el turismo, porque es la actividad económica más importante, y la pesca artesanal, pero no permite la pesca industrial. Y es importante porque Baja California Sur no tiene pesca industrial. La pesca industrial viene de otros estados. Y lo que un barco industrial se lleva en una noche es lo que todos los habitantes de una aldea pesquera cazan en un año. Entonces, para poder mantener el empleo de 11,000 pescadores ribereños artesanales en Baja California Sur, tenemos que ponerle un alto a la pesca industrial, que pesquen en otro lado. Entonces, esta idea se demora años realmente en socializar el concepto del área marina, de explicarle a la gente que no se trata de quitarle sus derechos de pesca, se trata de generar una economía sostenible.
y necesitábamos tener de nuestro lado a los pescadores. Entonces nos abocamos mucho a ir a las aldeas. Se hizo una organización de pescadores que se llama De Pesca, una organización de mujeres mexicanas que se dedican a trabajar con los pescadores para ayudarles pues a transicionar, de que dejen de pescar tiburones y empiecen a hacer turismo sostenible. Ha sido un proyecto, para mí ha sido una de las experiencias más lindas de mi vida, Gerardo. Y me tocó poder decirle a Mario Gómez y a su equipo de Meta Diversidad, que es un increíble equipo, oigan, el nombre del calcetín no va a funcionar, hay que ponerle otro nombre. Y se me ocurrió el nombre de Dos Mares, por el Golfo de California y el Pacífico, Claro. y qué bueno que pegó chicle y ahora se llama Dos Mares. Oye, ¿y se llamaba el calcetín por la forma de la reserva? Sí, porque la reserva en la biosfera va a ir desde Loreto, que es la frontera norte de Baja California Sur, todo alrededor, Cabo San Lucas, etcétera, hasta Bahía de Magdalena, del otro lado. Y va a proteger una franja muy grande, permitiendo estas actividades sostenibles, pero el área núcleo de la reserva está por fuera, donde no se permite la entrada de la flota industrial, ni actividades como Saguaro, que es una línea ¿cómo se llama?, de gas natural, que va a generar muchísimo tráfico de barcos donde hay tantas ballenas. Entonces, el marco legislativo de una reserva como Dos Mares nos permite legislar para la sostenibilidad, para que tus hijos y para que tus nietos puedan disfrutar del mismo Golfo de California. Si se presentara un proyecto como el de Saguaro y ya estuviera la reserva, no pueden hacerlo sin el permiso de la reserva, ¿no? O sea, protege legalmente cualquier tipo de proyecto extractivista o industrial que se lleve a cabo. Claro, lo pueden hacer por afuera, ¿no? 50 millas náuticas allá en mar abierto, por allá circule. Exacto. No cerca de la costa donde tantos trabajos dependen de que el mar esté vivo. Exacto. ¿En qué va, Cristina? ¿Cómo ayuda la sociedad civil? ¿En qué momento estamos? Cuéntanos, si quieres, un poquito cómo se hace un área natural protegida. ¿Cuál es el paso 1, el paso 2 y el paso 3? Es un proceso complicado que requiere de muchísima experiencia de muchísimas personas. El proceso legislativo lo lleva desde luego la Semarnat, que en este momento tenemos la enorme fortuna de que la Semarnat está liderada por una secretaria fantástica, la señora Alicia Bárcenas, es una joya de la conservación, y Marina Robles, la subsecretaria, también es una gente muy capaz. Tenemos un comisionado de áreas protegidas que es una gente con un compás moral súper firme. Pedro Álvarez y Casa es un personaje increíble en la conservación en México, y el gobernador del estado. Tenemos que socializarlo a la sociedad civil, pero lo más importante es que los pescadores ribereños cuyos trabajos están en cuestión si no se genera esta reserva son los que tienen que pedirla. Y desde luego que el trabajo ha dado fruto y hoy en día 11,000 pescadores ribereños se declaran en favor de esta reserva porque la necesitan. Entonces, lo que necesitamos ahorita es que la secretaria y que la presidenta Sheinbaum, porque ella es una mujer que quiere que los recursos de México favorezcan a los mexicanos y a los mexicanos más pobres, entre ellos a los pescadores, ¿no? Entonces, tenemos una oportunidad generacional de hacer algo maravilloso. Además de que México es signatario de las Naciones Unidas y hemos firmado un contrato que dice que vamos a proteger 30% de los recursos marinos y terrestres de México para el 2030. Ahorita vamos por ahí del 8%. Si se hace Dos Mares, vamos a llegar al 12% y pues ya vamos casi a la mitad. Claro. Ahora, mucha gente te diría, bueno, ¿por qué no hacemos otro Cabo Pulmo? Cabo Pulmo fue un ejemplo muy lindo y fue la primera vez que nos dimos cuenta que la conservación marina realmente funciona. El biólogo Octavio Aburto, que es un gran científico, hizo los estudios de Cabo Pulmo y vio que cuando proteges el mar, la biodiversidad se incrementa en 400%. Si los peces eran así, ahora son así. Si había así de huevos, ahora así de huevos. Es una cosa increíble verlo en funcionamiento. Pero Cabo Pulmo es un experimento chiquito que funcionó y ahora lo necesitamos hacer a escala. Sí, son 7,000 hectáreas, me parece, y Revilla son 15 millones de hectáreas. 15 millones. Revilla, Gijedo, como mexicanos debemos tener un orgullo enorme. Digamos, comparando el tamaño de lo que puede ser una reserva, pues mucho más completa, que de verdad proteja todos los ciclos migratorios y
y un área importante del mar, pues se necesita más tamaño, ¿no? Creo que eso se ha aprendido a partir de Cabo Pulmo y es el Ujú, objetivo con Dos Mares, ¿no? exacto. No es prohibir, Entonces, es simplemente legislar. exacto. Entonces, ahorita Dos Mares está en un proceso donde hay que presentarlo ante, digamos, ante presidencia para que se haga un decreto. Es por decreto presidencial. ¿Cuál es el contraargumento? ¿Qué nos detiene? Sabes que, de nuevo, es los seres humanos y el protagonismo. Creo que a veces los mexicanos somos culpables un poquito de tener ideas muy pequeñitas, ¿no? De no tener la ambición necesaria. Entonces, desgraciadamente, se oponen otros biólogos, otros conservacionistas a los que les gustaría más enfocarse en otros cabopulmos en lugar de tener una idea ambiciosa y visionaria. Les Ya. da miedo. Y yo lo que quiero decir es, tenemos tantas décadas tratando de lograr esto y es una oportunidad que no se nos va a dar muy frecuentemente. Tenemos que aprovechar ahorita que están las cartas ahí. La secretaria está entusiasmada, se la va a presentar a la presidenta. Yo creo que la presidenta le va a encantar y sería lindísimo que toda la gente que se opone hoy en día viera las increíbles ventajas que nos otorga a todos, porque hay herramientas de conservación pues, que son más fáciles de implementar, pero que no tienen el mismo arraigo, la misma longevidad, que no tienen dientes jurídicos para detener ninguna actividad ilegal. Se llaman ¿cómo se llaman? Otras herramientas de conservación eficientes, OMEX, Ya, otras maneras, no sé, OMEX les dicen. ya. Generalmente muy pequeñitas, generalmente desarrolladas por la comunidad, se tienen que repetir cada 5 años. Está bien tener OMEX, yo estoy de acuerdo que necesitamos, pero se pueden hacer dentro de una reserva grande como Dos Mares. Sí, que garantice el futuro y no haya que estar renovando cada 5 años y que si hay un presidente que no está a favor lo quite, etcétera, etcétera, ¿no? Oye, y además, Gerardo, ya vimos lo que hizo el presidente Trump en el Golfo de México. En este momento necesitamos proteger los mares de México para la soberanía mexicana. Y la increíble amenaza que se presenta con la minería submarina es otra de las razones para declarar Dos Mares como ancla para una serie de áreas marinas protegidas interconectadas en el Pacífico, que ojalá, si tenemos la ambición y la visión, nos lleven hasta la isla de Clarión, que es mexicana, y la isla de Clipperton, que es francesa. Y es ahí, en esa franja de Clipperton-Clarión, donde se va a hacer la primera minería si no la protegemos. Entonces tenemos que ponernos las pilas y empezar a decir que sí en lugar de decir que no. Cuál es el rol del sector turismo y cuál es el rol de la ciencia? Que son dos sectores muy importantes, ¿no? En tema de conservación. Entonces, ¿qué hace el turismo para la conservación? El turismo es una de las herramientas más importantes que tenemos para generar recursos, para que las comunidades locales y la sociedad se beneficie. Pero es un arma de dos filos. Y hemos visto en tantas situaciones esta mentalidad capitalista, cómo puede destruir a la gallina que pone los huevos de oro. Lo vimos en Cancún, lo vimos en Acapulco, lo vimos en Cabo. Y para poder garantizar que esto no suceda en Loreto, que no suceda en La Paz, necesitamos áreas marinas protegidas donde se legisle, ¿no? Entonces, creo que el rol del turismo necesita tener una calibración que sea más justo para la sociedad local, para que se generen más empleos locales, más capacitación y para que no se destruya el recurso. Dani, tú eres experto en turismo, ¿qué podemos añadir ahí? Pues eso, ¿no? Generar empleo. El problema del turismo masivo es que si pones un hotel con 1,000 habitaciones que requiera capacidades para tantas personas en un lugar de naturaleza, pues algo que puede ser bueno termina lastimando, ¿no? Entonces el turismo solo es eficiente cuando es operado con prácticas ambientales correctas. Pero mientras sea así, creo que puede ser muy eficiente tanto para la generación de empleos como para lo que tú haces, que es inspirar, educar y dar a conocer, ¿no? No cuida lo que no ama. Y creo que el turismo de conservación, de naturaleza, no el turismo desde Cancún, como mencionas, tiene el poder de concientizar y de educar. Y No, sin eso es difícil que la sociedad civil participe, ¿no? hace poco fui a San José del Cabo y me tocó estar en la playa cuando llegó un crucero. Venían a 30 nudos a toda velocidad en un área donde había ballenas con sus bebés. Y yo sé que la gente que va a Cabo, sí, van a tomarse una cerveza y a ir al bar, etcétera, pero también van con la esperanza de ver una ballena. Claro. Y si la naturaleza se acaba, la gente deja de ir.
y se convierte en otra cosa, ¿no? Entonces, para mí, cuando llegas a un restaurante y te sirven toda la fauna marina local, el pulpo, el mero, etcétera, yo digo, bueno, cuando uno va a África a hacer un safari, nunca te ofrecen cebra ni león en el menú. ¿Por Claro. qué lo ofrecemos aquí? Entonces hay una desconexión que requiere de mucha educación, de mucha socialización y de reservas que nos permitan legislar. Sobre el tema de qué comer, Cristina, que es importante para cualquier persona que quiera ayudar. ¿Cómo es tu dieta? ¿Hay Mi un mundo en dieta, el que se pueda comer pescado o nunca se come pescado? claro que sí. A mí me gusta llamarlo una dieta planetaria, ¿no? Y toca hacer la tarea personal de decir, bueno, ¿qué crece cerca de donde yo vivo y qué es sostenible? Para entender qué pescado comer, lo único que tienes que saber es si el pescado es carnívoro o no. Ok. Si el pescado come carne, el equivalente a comerse una pantera o un león, un carnívoro terrestre, ¿no? Es totalmente insostenible. ¿Cuáles pescados son carnívoros? Bueno, el mero, el atún, el salmón, el pulpo. Nunca te comerías al equivalente en tierra, pero en el mar de alguna manera estamos desconectados, ¿no? Pero hay muchos peces en el mar que son herbívoros, que son deliciosos, que son abundantes, como la sardina, el arenque, la macarela y muchísimas especies además. Y sin embargo, en el Golfo de California se pesca la sardina, ¿sabes para qué? ¿Para Para qué? hacer comida para animales, comida para el ganado, comida para las gallinas. ¿Cómo es posible que explotemos la riqueza y abundancia del mar para darle de comer a los animales? Pues sí. Cuando la gente se podría comer ese pez, ¿no? Y luego están las granjas Las granjas son un problema, Gerardo. de peces que uno pensaría que son algo bueno, al revés, porque para darles de comer también les dan sardina y tienen diferentes problemas. Cuéntanos de este tema de las granjas de pescado. Sabes que cuando fui a la universidad eso fue lo que estudié, pesquerías y acuacultura. Entonces las granjas pueden ser una solución enorme para atender los problemas de hambre en el mundo, alrededor del mundo, y hay granjas extraordinarias. Hay unas granjas buenísimas de ostiones en el Golfo de California, de Cayo de Hacha, pero hay unas granjas devastadoras, porque cuando tú cultivas carnívoros, o sea, para realmente imaginarte lo que es, imagínate una granja de leones o una granja de osos. No funciona, ¿no? Entonces, no sé por qué nos empeñamos en tratar de crecer carnívoros marinos. Se necesitan entre 4 y 10 kilos de pescado marino para darle de comer al pez en la granja. Esto incluye la granja de atún también. Ahora ya se empiezan a desarrollar dietas muy interesantes basadas en insectos para el cultivo de atún, pero por años, por décadas, en esta mentalidad capitalista de cómo gano lo más posible, hemos cortado todas las esquinas y le hemos dado en la torre al mar, sacando el pescado, que es el fundamento de la vida alimenticia, para dárselo de comer a peces de granja. Entonces, sí se puede comer pez de granja, hay peces buenísimos, la tilapia es deliciosa y es un pez de agua dulce muy sostenible. Hay cientos de especies, solo tienes que hacer la tarea. Y a los restaurantes les toca decirnos en el menú de qué se trata el pescado que nos estamos comiendo y quién lo pescó. Y precisamente creo que ese es el rol de la ciencia, que es la otra parte de la pregunta, ¿no? O sea, pues la ciencia te permite saber, te permite hacer la tarea, ¿no? Y luego te permite innovar de tal forma que encontremos soluciones mucho más prácticas y de mayor impacto, ¿no? Pero Claro. creo que por ahí va el tema de la ciencia. La ciencia es importantísima, fundamental entender, pero el error que cometen los científicos es el intentar tener todas las respuestas antes de tomar la primera acción. Y creo que lo que hemos visto en la historia en las últimas décadas es que para el momento que llegan a decir, sí, el cambio climático sí existe, porque too late, demasiado tarde. Entonces necesitamos científicos que tengan el coraje de imaginarse el futuro y de que la ciencia alcance a un futuro mejor, ¿no? Pero es fundamental y yo tengo la enorme fortuna de tener muchos amigos que son científicos, que contribuyen enormemente al conocimiento del mar. Imagínate, me encanta pensar que el planeta Tierra es como una nave espacial y ahí vamos todos en nuestra nave redonda por la galaxia, sin tener el menor control de a dónde vamos. Y el motor de esa nave espacial es el mar, porque es gracias a los océanos que podemos generar el oxígeno que se respira en el planeta y capturar el dióxido de carbono. 50% del oxígeno se produce en el mar y más de una cuarta parte del dióxido de carbono es absorbido por el mar. Y si no fuera por los océanos, el
la temperatura en el planeta sería hoy día invivible. Los océanos han capturado 90% del exceso de temperatura en la atmósfera. Entonces necesitamos un mar y necesita estar vivo. Este podcast se llama ¿Cómo salvar el mundo, Cristina? Y entonces al final del podcast nos gusta hacer la pregunta, ¿cómo salvamos el mundo? Entonces, ¿cuál sería tu opinión sobre cómo salvar el mundo con todo y lo complejo y complicado que es? Tengo opiniones muy fuertes, ¿te importa? Por supuesto que no. Me encanta cuando escucho gente decir, bueno, es que este mundo está tan degradado que nos vamos a ir a vivir a Marte. Elon Musk, ya va. Sí. A mí no me ha llegado mi boleto. Y yo, la verdad, me gusta vivir aquí en el planeta Tierra, entonces yo aquí me voy a quedar. Si queremos quedarnos aquí, decirle adiós a Elon, bye, tenemos que hacer unas cuantas cosas. Y lo primero y más importante, que es algo que todos podemos hacer, empezando hoy en día, es declararnos ciudadanos del planeta Tierra. No es trabajo de nadie más, es trabajo de cada uno de nosotros. Asegurar que nuestras acciones no infringan el resto de la vida en el planeta, ¿no? Y los derechos de los animales, los derechos de las otras personas. Y es súper fácil. Yo sé que todos tenemos una comunidad alrededor de nosotros donde tenemos mucha influencia. Nuestra familia, nuestra escuela, nuestro trabajo. Lo único que tienes que hacer es levantarte en la mañana y decir, hoy voy a ser un superhéroe y voy a hablar de lo que a mí me apasiona, de la importancia que creo que tiene el tener estas actividades y me voy a declarar ciudadano del planeta Tierra. Porque algunas personas están esperando como una invitación. Claro. Que a veces me preguntan los reporteros, Gerardo, oye, Cristina, ¿y por qué te interesa tanto el medio ambiente? Porque me gusta respirar. Tan sencillo como eso. Bueno, Cristina, eres referencia para todos nosotros. ¿Cómo apoyamos el proyecto Dos Mares? ¿Dónde lo podemos seguir? ¿Dónde podemos seguir tu trabajo, etcétera? Súper fácil. Si me quieren seguir a mí, yo ahora más que nunca voy a estar posteando mucho más seguido sobre Dos Mares, mi experiencia como fotógrafa en este acuario natural. Pero también, y si no me siguen, soy @Mitty, M-I-T-T-Y. Hay varias organizaciones. Yo soy miembro del consejo de FOMARES, que es un fondo para los mares, y FOMARES está posteando muchísimo. Soy asesora de las orcas, O-R-G-C-A-S, orcas, que son estas mujeres divinas que están trabajando con los pescadores. Y soy asesora de Beta Diversidad, que también es una gran organización. Ellos están llevando la política, la legislación, trabajando con el comisionado de áreas marítimas protegidas, etcétera. Y también seguir a De Pesca, que es la asociación que los pescadores artesanales formaron para organizarse y pedir este tipo de protección, entre muchas otras, ¿no? Pero por ahí podemos empezar. Seguiremos a todas esas cuentas en Instagram y redes y estaremos muy pendientes de cómo va el proceso y siendo aparte activos, activistas. Hay que firmar, hay que votar, hay que involucrarse, porque somos ciudadanos del mundo, como dices. ¿Sabes qué? El que no es activo es inactivo. Y la verdad que qué flojera ser así. Pero ahora se va a hacer una gala a final de mes de mayo, creo que es el 29, para apoyar la Reserva Dos Mares. Claro. Porque va a haber una subasta, mis fotografías, yo estoy donando mis libros, mis fotografías, y va a haber la gente, el quién es quién de la conservación en México va a estar ahí para apoyar esta idea ambiciosa y visionaria de Dos Mares. Qué emoción. Pues bueno, increíble el trabajo de Dos Mares. Increíble hablar contigo, Cris. La verdad que eres un ejemplo para todos los mexicanos, para todas las mujeres y para todos los ambientalistas. Qué increíble vida, ¿no? Hija de tan pequeños, o bueno, de un tan pequeño y hermana de varios y amante de la naturaleza. Me siento súper identificado contigo. Gracias de verdad por lo que has hecho por el mundo, por nuestro país, por muchas cosas. Es un verdadero honor. Gracias, y mi orgullo más grande es ser mexicana y regresar ahora a mi país a poder trabajar y vivir ahí es mi sueño más grande. Qué ilusión tenerte por acá de vuelta. Estoy emocionada. Gracias, Cris. A ti, un beso. Un beso. Muchas gracias por llegar al final de este episodio. Si te gustó, no dejes de comentar y compartir con tus amigos y nos puedes seguir en nuestras redes sociales en acampa.mx. Acampa es con K.